Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Carlos Eduardo Contreras Martínez y en este video voy a explicar lo que son las leyes de Newton y algunos casos en los que pueden ser aplicables. Las tres leyes de Newton del movimiento son tres principios a partir de los cuales puede ser descrito el movimiento de cualquier objeto dentro de la mecánica clásica, es decir, cuerpos a nivel macroscópico, ya que a una escala molecular las reglas de la física comienzan a tomar comportamientos diferentes. Las leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de proyectiles creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas, básicamente cualquier objeto o cuerpo en movimiento. Las tres leyes de Newton fueron publicadas por el físico, inventor, alquimista y matemático británico Isaac Newton en el año 1687, en su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, donde fueron establecidas las bases de la mecánica clásica e inaugurada una nueva disciplina dentro de la física, la cual es la dinámica, cuyo centro son las leyes de Newton. Las leyes del movimiento de Newton pueden ser empleadas para describir la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento de este cuerpo debido a dichas fuerzas. Primera ley de Newton. Ley de la inercia. Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esta ley propone que un cuerpo va a tender a mantenerse como está. Si el objeto está quieto, seguirá quieto. Si el objeto se encuentra moviéndose con velocidad constante, seguirá moviéndose así. En ambos casos, lo único que puede modificar su estado de movimiento será una fuerza externa. Así, para que un cuerpo salga de su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que una fuerza externa actúe sobre él. La forma matemática de escribir esta ley es la siguiente: que la sumatoria de fuerzas internas dentro del cuerpo sea igual a cero. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, entonces o está quieto o se mueve con velocidad constante. La resistencia que ejerce un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, ya sea de reposo o de velocidad constante, es la inercia y depende directamente de la cantidad de masa del objeto. Es por esto por lo que es más fácil cambiar de dirección una bicicleta que cambiar de dirección un camión, porque como la bicicleta tiene menos masa, opone menos resistencia a ser movida. Un ejemplo en el que se puede apreciar esta ley es el siguiente. Pensemos en un ciclista que choca con una roca, como se muestra en la imagen, lo que hace que la bicicleta se frene de golpe. En esta situación, el ciclista continúa en movimiento y es lanzado hacia adelante por la inercia que lleva. El ciclista, la persona, tiende a mantener su estado de movimiento. Segunda ley, ley de las fuerzas. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Esta ley nos dice que, si la velocidad de un objeto no es constante, es porque hay agentes que están interaccionando con el objeto. A estas interacciones se les llama fuerzas. La fuerza que recibe el objeto es directamente proporcional a la aceleración que adquiere. En otras palabras, un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza externa para moverlo. E igualmente depende de la masa de este. A mayor masa, mayor tendrá que ser la fuerza para acelerarlo y viceversa. Matemáticamente, la segunda ley de Newton se puede escribir como se muestra en pantalla, donde F es la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, m es la masa del cuerpo y a es la aceleración que obtiene el cuerpo. Un ejemplo de la segunda ley de Newton es que un carrito de mercado es más fácil de mover si está vacío. Esto es que requiere menos fuerza para moverlo,
porque tiene menos masa. En cambio, si está lleno, va a costar más moverlo y se tiene que aplicar una fuerza mucho mayor. Tercera ley de Newton. Ley de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Esta tercera ley de Newton nos menciona que cada fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción, la cual tendrá la misma magnitud y dirección, pero irá en sentido contrario. Cuando dos cuerpos interaccionan entre sí, la fuerza que el primer cuerpo ejerce sobre el segundo es igual y de sentido contrario a la fuerza que el segundo cuerpo ejerce sobre el primero. Para visualizar esto, imaginemos a alguien pateando un balón. Para esto, el pie de la persona debe ejercer una fuerza sobre el balón para que éste se mueva. Esta es la fuerza de acción, pero a la vez, el balón genera una fuerza de misma magnitud, pero en sentido contrario, ejercida sobre el pie de la persona. Aquí tenemos otros tres ejemplos. En el primero, cuando las bolas de billar impactan, la fuerza que recibe cada una de ellas es la misma. En el caso del cohete, en el motor se produce la combustión y los gases son expulsados para elevarlo. Esto genera una fuerza vertical que mueve al cohete, pero a la vez hay una fuerza opuesta de misma magnitud que empuja al aire hacia abajo. Por último, otro ejemplo de fuerzas de acción y reacción es el caso de la gravedad. En el caso de la Tierra y la Luna, ambas sienten una fuerza de atracción entre ellas, y como se puede apreciar, van en sentido contrario. Un ejemplo antiintuitivo de la tercera ley de Newton es en un choque entre un camión y un coche. Como se muestra en la siguiente imagen, se podría pensar que en el impacto de los dos vehículos, el coche recibe una fuerza mucho mayor que el camión por su tamaño y peso en comparación, pero este pensamiento es incorrecto, ya que, como dice la tercera ley de Newton, la interacción entre dos cuerpos genera fuerzas de sentido contrario, pero de la misma magnitud. Es decir que ambos, tanto el camión como el coche, recibieron la misma fuerza en el impacto, simplemente que el coche sufrió más daños por su estructura. Finalmente, un apartado importante para esta tercera ley es que se conserva el momento, o también llamado cantidad de movimiento. El momento es la cantidad de masa multiplicada por la velocidad del objeto. En un sistema aislado y sin fuerzas externas, el momento se conserva y se transfiere dentro de él. Regresando al ejemplo de las bolas de billar, cuando una bola choca con otra, la primera le transfiere parte de su momento o todo su momento a la otra, conservando la cantidad. Newton y los demás científicos de la época consideraban que estas leyes podrían explicar todos los fenómenos que ocurrían a su alrededor, y por más de 200 años lo hicieron, hasta que se comenzó a estudiar la física de los cuerpos más pequeños, los átomos y las partículas. Y se dieron cuenta que, como dije al principio, las tres leyes de Newton son una aproximación al mundo de verdad y son solo aplicables para la física clásica, ya que a nivel cuántico deben ser aplicadas reglas diferentes, y es por esto por lo que durante los últimos 100 años se ha intentado crear una ley que pueda describir todo lo que ocurre en el universo, tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico, una teoría del todo.